Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carlos Domínguez y en el video de hoy voy a tratar de explicar cómo pude adaptar este diodo láser en Mach 3 y los parámetros que se deben cambiar en el programa para que el diodo láser pueda funcionar con la modulación o cambio de tamaño en los pulsos o en potencia total. Y también cómo generar el código geométrico y más importante aún es el cómo modificar el procesador final para que el láser pueda cortar, prender, apagar y hacer un trabajo satisfactorio con el material. Así que espero poder explicar lo mejor que yo pueda de la forma que lo hice con mi máquina y que sea de utilidad para todos ustedes si están tratando de instalar una de estas cosas en su máquina. Así es de que vamos a empezar. Muy bien, primero que nada obtuve este diodo láser a través de eBay y me costó cerca de $130 y creo que está al mismo precio. Ya tengo rato que lo compré y vino con los lentes y un pedacito de lámina para calibrar la altura. Y dice aquí 15 watts láser azul. Pero de hecho si se fijan en las especificaciones acá abajo, dice que es 15 watts en pulso, pero en promedio son 5 watts en uso continuo. Muy bien, esta es la foto del diodo láser. Y como pueden ver, este conector aquí es la entrada de voltaje. Trabaja con 12 volts. Este otro conector aquí es para conectarse a la computadora a través del puerto paralelo, ya sea de señal análoga o digital. Se puede hacer la selección a través de este interruptor aquí. Este alambre que ves aquí se va por abajo y sale hacia el abanico. Y finalmente estos dos alambres se conectan al diodo láser. Muy bien, antes de que procedamos quería enseñarles un par de cosas aquí en la descripción del producto. Una de ellas es la frecuencia de la modulación del pulso que es menor que 9 kHz. La otra es que si se controla el láser con modulación análoga, es decir, usando quizá un potenciómetro para variar el voltaje de 0 a 5 volts y así variando la intensidad del rayo láser. Ahora bien, viendo aquí las instrucciones del manual de Mach 3, en la sección de bomba cargadora, monitoreo de pulso, vemos aquí que Mach 3 activa 12.5 kHz de frecuencia para activar dispositivos. Ahora, si venimos aquí a la sección del controlador de la espiga, existen tres formas en las que podemos controlar la espiga, en este caso el láser. Una de ellas es controlando la espiga con el relay, simplemente prendiéndolo o apagándolo. Simple como eso, sin variar la velocidad o la intensidad. La segunda es cómo controlar el motor con pulsos de dirección y paso. De la misma forma que se controla un motor de paso o un servomotor, si es que se tiene un servomotor como espiga, el cual no vamos a usarlo. La tercera es controlar la espiga modulando los pulsos, que es precisamente lo que vamos a hacer. Por cierto, todo esto lo voy a demostrar usando el láser en la máquina en sí. Muy bien, en esta parte del video realmente necesito mostrarles con la máquina cómo cambiar los parámetros, porque vamos a visualizar cómo funciona la modulación del pulso usando este antiguo osciloscopio cuando cambiemos la intensidad o invalidemos los parámetros de la espiga para cambiar la intensidad del láser. Así es de que primero que nada déjenme abrir la configuración en puertas y contactos y nos vamos a la sección donde cambiamos los parámetros de la espiga. Una de las cosas que quiero que se fijen primero es en la ventanita de la frecuencia del pulso. El valor que se indica es 250. Ese valor indica 250 pulsos por segundo. Podemos cambiar el valor desde 5 pulsos por segundo hasta como 4000 pulsos por segundo, es decir 4 kHz. Por ahora nos vamos a quedar con 250 pulsos por segundo y el mínimo porcentaje de esa frecuencia va a ser el 1%. Ese 1% nos permite que el láser no se apague completamente. Es casi cero, pero es el 1%. Y tenemos aquí seleccionado el usar el motor de la espiga. Y también tenemos seleccionado que vamos a controlar dicho motor con la modulación de los pulsos. También hemos habilitado el control del relay de la espiga y usaremos la salida número 2. Y si nos fijamos aquí en la salida de señales, podemos ver que la salida 1 y la salida 2 están habilitadas y vamos a usar el contacto número 1 para prender y apagar el láser. Entonces aquí en la configuración de la espiga tenemos que la frecuencia va a ser 250 y así la vamos a dejar. Y la vamos a aplicar y aceptar. Ahora no quería usar el láser para hacer esto, primero porque no lo podemos visualizar, también tendría que usar los lentes y es más difícil así. Y básicamente lo que queremos es ver la señal con el osciloscopio.
Si prendemos el láser ahorita y está alrededor de 50%, podemos ver que la señal está compuesta de dos líneas segmentadas, pero de hecho es una sola línea. Las líneas de arriba y las de abajo son aproximadamente del mismo tamaño. Eso significa que a esta frecuencia está apagada la mitad del tiempo y prendida la mitad del tiempo. Si deslizamos el control de potencia, podemos ver que la forma de la señal se hace más ancha con la parte superior, indicándonos que la señal de voltaje está activa por más tiempo. Y por el contrario, si deslizamos la potencia hacia abajo, los 5 volts continúan ahí, pero cada vez por menos tiempo. Si apago el láser y lo vuelvo a prender, la señal se vuelve a restablecer al 100%. Así es de que si cambiamos la intensidad con el deslizador, podemos ver que cambia la anchura del pulso, el cual conlleva el nombre de PWM, que significa modulación de anchura de pulso. Muy bien, si lo apagamos la señal se va a hacer otra vez. Muy bien, regresemos a configuración de la espiga y vamos a desactivar la espiga como salida. Esto va a desactivar el control de modulación de pulso. Ahora si lo prendemos y tratamos de deslizar el control de potencia del láser, podemos ver que la figura de la señal no cambia, simplemente se transfiere de 0 volts a 5 volts de forma instantánea. De esta forma no podemos variar la intensidad del láser, solamente lo podemos prender o apagar. Muy bien, vamos a regresar a configuración, puertas y conectores, configuración de la espiga para reactivar PWM y solo para visualizar vamos a cambiar la frecuencia de señal de 250 a 5 para ver qué pasa. Muy bien, voy a reactivarla y a prender el láser. Como pueden ver, se puede apreciar que la señal se mueve en pulsos como si estuviera rebotando 5 veces por segundo de 0 a 5 volts. Vamos a apagarlo. Regresemos a la configuración y vamos a cambiarlo a 25 pulsos por segundo. Aplicamos y reseteamos. Si se fijan, se puede apreciar que la señal se está moviendo más rápido a 25 veces por segundo. Si incrementamos el tiempo en el osciloscopio, podemos ver la forma cuadrada de la señal. Con esto podemos ver la forma en que se puede cambiar la frecuencia para controlar el láser. Básicamente esto es lo que les quería enseñar, cómo el programa cambia la frecuencia o el PWM para controlar el láser. Enseguida vamos a ir allá adentro para tratar de explicar cómo el código es generado y después de eso vamos a analizar cómo se puede crear el procesador final que sirve para hacer que el láser funcione adecuadamente de acuerdo a su función. El procesador final se integra al programa. En mi caso estoy usando el programa Aspire o también VCarve Pro, el cual genera el código geométrico que se va a usar para grabar o cortar las figuras en el material. Lo primero que tenemos que hacer es crear la herramienta para adaptarla al láser. La herramienta la vamos a crear en el programa de VCarve Pro o el programa de Aspire. Muy bien, aquí tenemos las características del módulo láser. Podemos ajustar el punto de enfoque desde 15 milímetros hasta 50 milímetros. Cuando está completamente enfocado, el diámetro del punto es de 0.12 milímetros. 0.12 milímetros equivalen a 4 milésimas de pulgada. Aunque el diámetro de punto que vamos a usar para esta herramienta no lo voy a poner a 4 milésimas, sino a 20 milésimas de pulgada. Lo primero que voy a hacer es crear una herramienta que se llama láser y lo voy a hacer basado en una de las herramientas existentes. Solo voy a modificar ciertos parámetros para que me dé la velocidad de corte y aparte el diámetro de la herramienta, así como también el porcentaje de la velocidad de la espiga que equivale a la intensidad del láser. Entonces lo importante aquí es el diámetro del punto, el cual ya determinamos que va a ser 20 milésimas. También tenemos que determinar la profundidad de cada paso. De esa forma podemos determinar cuántos pasos son requeridos dependiendo del valor que le asignemos aquí. Entonces ya sabemos que la velocidad de la espiga es lo que determina cuánta potencia tendrá el láser. Si le asignamos 100 va a tener el 100%, si le asignamos 50 va a tener el 50%. Digamos que queremos usar el láser solo para grabar, podemos asignarle un 30%, aunque estos parámetros los podemos invalidar utilizando el deslizador de potencia en la pantalla principal. También es muy importante poner la velocidad de alimentación de acuerdo al láser. En este caso funciona muy bien a 11 pulgadas por segundo. Muy bien, entonces otra cosa que les quería decir es que el número de pasadas es dependiendo de qué material se está grabando o cortando. En este caso necesito darle 8 pasadas para poder cortar acrílico de 1/8 de pulgada. Como ven, el láser no es tan poderoso que digamos.
Entonces tenemos la herramienta seleccionada. Vamos a implementar 8 pasadas. La profundidad de la herramienta es 0.02, aunque no importa porque el láser no se mueve en el eje Z. Lo voy a llamar Quick Engrave Laser. Voy a seleccionar todos estos vectores y los voy a calcular. Y de esa forma he creado los vectores de corte para este proyecto. Si queremos visualizar cómo se ve esto en tiempo real, lo podemos ver con el botón de prevista. Esto es solo para visualizar cómo se vería en el material. Enseguida vamos a ahorrar estos vectores de corte en un folder usando este postprocesador, el cual yo le llamo CMD Laser no Z, por eso de que no se mueve verticalmente en el eje Z. Lo vamos a ahorrar como archivo de texto y así ya tenemos el archivo que lo vamos a ver enseguida. Entonces así se ve el archivo de Quick Engrave Laser. Muy bien, para obtener el archivo de postprocesador, abrimos la página de web de JTech Photonics, abrimos la pestaña de software. Si nos venimos al folder de Mach 3, hay opción de descargarlo en imperial o en métrico. Esa es la preferencia de cada quien. En mi caso voy a descargar el archivo en pulgadas. Haciendo clic en el archivo podemos ver el postprocesador. Todo lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y copiarlo. Aquí en mi computadora voy a abrir el cuaderno de notas y lo voy a pegar a él. Muy bien, ya que tenemos el postprocesador, podemos ver cuáles son los componentes del mismo procesador y cómo funciona. Lo que es un postprocesador es un pequeño script que permite al programa escribir el código de acuerdo a los parámetros que se indican en el postprocesador. Por ejemplo, en nuestro caso no queremos ningún movimiento en el eje Z, ya que el láser no necesita ese movimiento para funcionar. Aunque este postprocesador no está adecuado para mi láser, tenemos que hacer algunos cambios para que funcione bien en mi aplicación. En la primera parte de este postprocesador pueden ver cierta información acerca de quién creó el programa y quién lo ha estado modificando a través del tiempo. Enseguida está el nombre del postprocesador que se va a enseñar en la lista de postprocesadores, ya sea en el programa de Aspire o VCAR Pro. Lo que está entre comillas se va a enseñar en el programa. El tipo de archivo es de texto y las unidades de medida es en pulgadas. Estos números indican el regreso de cada línea y la numeración que va a generar es desde 0 a casi 1.000.000. Esto es 1.000.000 de líneas de código. En esta sección se indica el formato de variables. Es algo que no es necesario saber, aunque si están interesados en saber eso pueden irse a la sección aquí en Aspire o VCarve, donde se da la información de cómo editar el postprocesador. Es un PDF que enseña exactamente cuáles son las variables y cuáles son las cosas que se pueden modificar para que el postprocesador haga lo que tiene que hacer. La siguiente parte indica el cabezal del programa y las instrucciones que están entre comillas aparecen en la ventana del programa de Mach 3. Enseguida están los comandos para mover la máquina, movimiento rápido, movimiento lento, arcos a la izquierda, arcos a la derecha, etc. Como ven, dice que empieza el movimiento rápido G0, después empieza el movimiento de alimentación G1, el cual toma en cuenta la velocidad de alimentación que se programó en la herramienta, el movimiento de retracción, con lo cual se apaga el láser, y aquí me está faltando el movimiento que hace que prenda el láser. Este es mi postprocesador modificado. El archivo es básicamente lo mismo, nada más cambié un par de cosas. Como el nombre del postprocesador va a aparecer en el programa como CMD Laser no Z, archivo de texto en pulgadas. Todo es exactamente lo mismo, excepto que no uso el comando M10P1. Todo es lo mismo, excepto aquí donde dice Plunge Move. Cada vez que quiero que el láser se prenda, uso M3 y la velocidad de la espiga, que es la potencia del láser, se indica con la S. Para apagar el láser se usa el comando Retract M05, con eso se apaga el láser. Al final del archivo es el footer, donde se apaga el láser con M05 y regresa a su posición original, que es Home, con X Home, Y Home, y el final de la línea es M30. Entonces aquí tenemos el archivo de grabado que hemos creado usando este postprocesador. Toda esta información que ven aquí la va a poner en la ventana de visualización del código en Mach 3. Aquí está. Entonces empieza con movimiento rápido G0 a la posición donde va a empezar el grabado. Se va a transportar ahí y va a prender el láser con la instrucción M3. Como la S indica la velocidad de la espiga y está al 100%, entonces va a prender el láser a todo lo que da. De ahí se va a continuar moviendo en todas estas coordenadas hasta que llega a la línea
M05 y apaga el láser. Luego se mueve a otras coordenadas y prende el láser al 100% otra vez, hasta que llega al final del archivo. Apaga el láser con M05 y luego se va al home usando las coordenadas X0, Y0 y luego el final de la línea es M30. Básicamente así es como funciona el postprocesador para crear el archivo de corte, el cual Mac 3 usa para mover la herramienta y de esa forma completar el trabajo. Muy bien, la última cosa que tenemos que hacer es ahorrar el postprocesador en nuestro programa VCarve o Aspire. Existe un archivo en el programa donde se ahorran los postprocesadores que ya vienen con el programa, pero también hay otro archivo particular donde podemos poner los procesadores que queremos que se vean para no estar viendo todos los que están en la lista, que son muchos. Como esto es un archivo de texto, si tratamos de ahorrarlo como texto, no lo va a ver el programa porque necesitamos cambiarle la extensión. Entonces tendríamos que ahorrarlo con el nombre del postprocesador y la extensión, la cual no va a ser .txt sino .pp, que significa postprocessor. De esa forma lo va a ahorrar en el folder de postprocesadores de la aplicación, en el folder de mis procesadores o en el folder donde están todos los procesadores que ya vienen con el programa. Si se ahorra donde están todos los procesadores, tienes que estar seguro que hagas una copia y lo incluyas en el folder de mis propios procesadores. Ahora, la primera vez que hagas esto no se va a enseñar en la lista de postprocesadores, y para que se enseñe tienes que apagar el programa y volverlo a empezar. Una vez que hagas esto, entonces lo va a enseñar. Muy bien, pues básicamente así es como a grandes rasgos funciona el postprocesador. Si tienes alguna duda o comentario, por favor déjalo en los comentarios en la descripción del video. Y muchas gracias por verlo. Por favor, dale like y subscribe. Hasta pronto.